César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, siendo sus padres Francisco Vallejo y María Mendoza. Estudió letras en la Universidad de Trujillo, graduándose en 1915. Trabajó como profesor en Trujillo y Lima hasta que en 1923 viajó a Europa. Vivió entre París y Madrid escribiendo poemas y artículos periodísticos. También estuvo en Moscú en 1934. Se casó con la francesa Georgette Philipot. Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor por las injusticias sociales y la desgarradora búsqueda de la solidaridad humana. También buscó reivindicar al indio. Sus principales poemarios son Los Heraldos Negros, Trilce, España, Aparte de mí, Este cáliz, Poemas humanos. En narrativa sobresalen Paco Yunque, Fabia Salvaje, El Tungusteno. Murió en París el 15 de abril de 1938. César Vallejo fue uno de los más grandes poetas que haya dado Latinoamérica, cuya obra es objeto de estudio en universidades a nivel mundial. A eso de las 2 de la mañana, Arturo, el administrador de la hacienda, despertó en un sobresalto. Tocó el botón de la luz y alumbró. Al consultar con su reloj de bolsillo, se dio cuenta de que era todavía muy temprano para levantarse, por lo que apagó y trató de dormir de nuevo, ya que se tenía que levantar hasta las 3:30 de la mañana, por lo que todavía podía descansar un rato más. Eva, su mujer, parecía estar sumida en un sueño profundo. Arturo ignoraba que ella le había sentido y que en ese momento también estaba despierta. Sin embargo, los dos permanecían en silencio, el uno junto al otro, en medio de la completa oscuridad del dormitorio y sin poder dormir. Otra noche de insomnio había llegado. Arturo y Eva se habían casado hace ya 2 años y tenía una pequeña hija de apenas 3 meses, la cual dormía en la habitación contigua. Para ser francos, Arturo se había unido a Eva no porque la quisiera, sino por conveniencia, pues ella tenía un lejano parentesco con don Julio, el patrón de la hacienda. Y en efecto, Arturo hizo un buen negocio, ya que apenas se casaron, el patrón lo ascendió de un simple mayordomo de campo, con 60 soles de sueldo y unas integraciones de carne y arroz, a administrador general de la hacienda, con 150 soles mensuales y 3 raciones diarias. Con el matrimonio cambió un poco el tratamiento que éste le daba a su ex mayordomo de campo. Así, aunque don Julio era un hombre duro, vanidoso y avaro, después de la boda tenía para él una sonrisa de vez en cuando. Solía también a veces dar sus instrucciones delante de los obreros y los otros empleados, repentinas entonaciones de diferencia. Una vez al mes les estaba acordado al administrador y a su mujer ir de visita a la casa hacienda y comer en la mesa de los parientes pobres del patrón. Por último, el 28 de julio de cada año, día de la fiesta nacional, recibía el cajero orden de dar al administrador un sueldo gratis, mas la dádiva mayor no había sido todavía recibida, aunque ya estaba prometida. El día en que nació la hija del administrador, la mujer del patrón le dijo a su marido a la hora de cenar: ¿Sabes una cosa? El patrón, cuyo despotismo y frialdad no exceptuaba ni a su mujer, movió negativamente la cabeza. Eva ha dado a luz esta mañana, añadió la patrona, y la criatura es mujercita. Sonsa, argumentó el patrón en tono de burla, no sabe hacer hijo. ¿Por qué no hace un muchacho hombre? El patrón hablaba pronunciando las palabras como chino que ignorase el español. ¿Por qué tan singular costumbre? ¿Lo hacía acaso porque en realidad no pudiese articular bien el español? No, lo hacía por el hábito de su soberbia y de dominio. Cuando la hacienda estuvo aún en manos de su padre, un inmigrante italiano, que se hizo rico en el Perú, vendiendo ultramarinos al por menor, la mayor parte de los obreros del campo eran chinos. Estos culis eran tratados entonces como esclavos. El padre del actual patrón y cualquiera de sus capataces o empleados superiores podían azotar, dar de palos o matar de un tiro de revólver a un culí.
Así pues, el actual patrón creció servido por chinos y obedeciendo a un raro fenómeno de persistente relación entre el lenguaje usado por aquel entonces en el trato con los culís y la condición de esclavos en que don Julio se había acostumbrado a ver a los obreros, y en modo general a cuantos le eran económicamente inferiores. Se hizo hábito oír al patrón hablar en un español chinesco a todos los habitantes de su hacienda. Nada importaba que ahora no se tratase ya de culís, sino de indígenas de la sierra del Perú. Su lenguaje resultaba por eso de un ridículo no exento de un aureola feudal y sanguinaria. Don Julio, aquella noche del nacimiento de la hija del administrador, había llamado a éste a su escritorio después de cenar, y le dijo severamente: Tú tene ahora una hica, porque tú no hace uno muchacho. Tú sonso. El administrador, de pie y en actitud humilde, se puso colorado de emoción al sentirse honrado con el hecho de que el patrón se interese así por la vida de los suyos. Una mezcla de orgullo y de pudor estremeció ante las palabras protectoras del patrón y no supo qué contestar. Sonrió penosamente y bajó la frente. El patrón añadió entonces, paternalmente: Anda, tú hace un oíco muchacho, un oíco macho. Sí, tú, hace un chico home. Yo date legado 10.000 soles. Después dio don Julio unos largos pasos con sus enormes piernas gigantes y salió del escritorio, sin dejarle tiempo al administrador para darle las gracias por tamaña promesa. Desde entonces, el administrador vivía con una constante preocupación de engendrar a un hijo hombre. Formulada la promesa por el patrón, se apresuró a comunicarla inmediatamente a su mujer, la cual, en su gran inconsciencia, vecina de un impudor casi cínico, recibió la noticia con saltos en aquel alumbramiento de un hijo hombre, que les traería los 10.000 soles prometidos, día y noche. Esta perspectiva surgía ante los hechos, principalmente cada vez que ellos se veían en apuros de dinero, y en cuantas ocasiones hablaban de proyectos de futuro bienestar. Necesitaban vestirse mejor que los Quesada, necesitaban comprar muebles nuevos para la casa de Chiclayo. Además, convendría hacer un paseíto a Lima. ¿Por qué solamente los Herrera y los Ulercado tenían derecho a ir a pasear a Lima todos los años? Mira, Arturo, decía Eva, en un delirio de ilusión a su marido, si llegamos a tener el chico este año, podríamos pasar la temporada de verano en Miraflores. Oh, qué maravilla sería eso. Cómo se morirían de envidia todas mis amigas. En un transporte de entusiasmo, Eva echaba los brazos al cuello del administrador y acotaba poniéndose seria: Pero creo que don Julio lo hace tal vez para que trabajes mejor y cumplas debidamente con los deberes de tu puesto. ¿Crees tú que está contento con tu trabajo? Ya lo creo que sí. Está contentísimo. De otra manera no me habría prometido el regalo. El otro día le hice ganar de nuevo a la hacienda un montón de dinero. ¿Cómo, Arturito mío? ¿Cómo lo hiciste? La semana pasada, un equipo de braceros de la Contraga Puga trabajó 6 días en un destajo de corte de caña. Yo lo sabía perfectamente. El caporal había también registrado en la planilla esas tareas, pero el sábado por la tarde pasé, como quien no hace la cosa, por la caja a la hora del pago de las planillas semanales. Miré al azar las planillas sobre la mesa y al encontrarme con la de los cañeros, hice como que me sorprendía de verla. Llamé al caporal y le pregunté por qué se iba a pagar a esa gente de un trabajo que yo ignoraba y que sobre todo yo no había ordenado que se hiciese. Se hicieron los esclaramientos del caso y acabé diciendo que no se pagasen esos salarios, puesto que se trataban de un trabajo que yo no había ordenado, y así se hizo. Total, unos cientos de soles ahorrados para la hacienda. Eva se quedó pensativa y preguntó valiente: ¿Pero los obreros no cobraron su trabajo? Normalmente que no, si precisamente de eso de lo que se trataba.
Pero, pobrecitos, ¿el contratista tampoco los pagaría? ¿Pagarles el contratista, dices? Exclamó el administrador con sarcasmo. Bueno, será puga para desembolsar un dinero que él no ha recibido. Eva quedó entonces con su marido, en el que el regalo prometido para el patrón no tiene nada que ver con los servicios del administrador, sino que era una cosa completamente desinteresada y generosa. Y esta noche, en el que el administrador no podía conciliar el sueño, vino a su mente de súbito la idea del regalo prometido por don Julio. Si el administrador lograba engendrar un hijo macho, sería una cosa formidable. Pero ¿cómo lograrlo? Más de una vez se había hecho él y su mujer esta interrogación. ¿Cómo engendrar un hijo hombre? Los dos pensaban que la cosa consistía en alimentarse bien. Otras veces creían que era cuestión de técnica. Y en las horas de escepticismos pensaban, siguiendo su experiencia, que eran estos designados de la suerte y que no había nada que hacer. La pareja pensaba noches ardidas de esfuerzo y ansiedad. Había ocasiones en que Eva, después de un espasmo heroico y calculado como un teorema de raíz cúbica, sumía un silencio abstracto para luego exclamar de pronto, besando sudorosa a su marido: ya, yo creo que ya. Siento que ahora sí que ya, lo siento, claramente, no respondió Arturo exhausto y desalentado. Yo he sentido que no, esto es una broma. Otra vez era el administrador, que se solía exclamar en el instante preciso de su goce: ya. Eva, por el contrario, se mostraba escéptica, aunque no se atreviese a desalentar a su marido, y más bien le respondía con jadeante y débil voz: sí, probablemente, sí, probablemente. El administrador, al recordar esta noche de insomnio, todas estas escenas y luchas por los 10,000 soles prometidos por don Julio, se puso de mal humor y se dio una vuelta brusca en la cama y lanzando un bufido de cólera: habré visto cosa más imbécil, no poder engendrar un hijo macho. Era el colmo de la mala suerte. Eva oyó el bufido rubioso de su marido y de golpe comprendió en qué estaba pensando Arturo. Meditó un momento, fingió despertar solamente en ese instante, acercando ciegas sus carnes desnudas y cálidas al cuerpo de su marido. Después le echó el abrazo sobre el hombro y siguió agitándose y sobándose con él. Por su parte, Arturo se dio a reflexionar en la necesidad de ser tenaz en su propósito y de no abandonar por ningún motivo la empresa de los 10,000 soles. Unos minutos después tomó a su turno por la cintura a su mujer y se besaron sin pronunciar palabras. Pero esta vez la empresa abordó completamente, pues 7 meses más tarde Eva daba a luz una mujercita.